Capítulo 176. ¿Dices que los ingleses han pasado Chipre y se dirigen a Ascalón? Aún queda tiempo, hermano. Dijo Aladil. Las gotas de lluvia caían, tiñendo la arena de negro. Solo tenemos que presionarlos una vez más. Esta vez seguro. La situación en Eilat tampoco es normal. Si el ejército de Abisinia, Etiopía, ha llegado, ya no podemos quedarnos aquí. Murmuró Saladino mirando fuera de la tienda. Los soldados también están exhaustos. Pero hermano. Es una carta que Balduino envió esta mañana. Léela. Aladil tomó la carta y comenzó a leer. Como ya has ganado méritos en la guerra, ¿qué te parece si te conformas con eso y regresas? Su mano tembló y arrugó el papel. ¿Cómo se atreve a enviarle una carta tan burlona a mi hermano? ¿Ese Balduino? No es una simple burla. Es una amenaza para que nos vayamos. Dijo Saladino con su habitual tono tranquilo. Dijo que nos entregaría a Abu Leija a cambio de levantar el asedio. No podemos terminar esta batalla conformándonos solo con Abu Leija. ¿No dijiste, hermano, que debíamos tomar Kerak a toda costa? Eso era cuando era posible conquistar Kerak. Los emires ya se están preparando para la retirada. Dijo Saladino. La oferta de Balduino de liberar a Abu Leija no estaba dirigida a mí. Iba dirigida a los emires. Ellos ya dirán que nos conformemos con haber salvado a Abu Leija. Exactamente. Han encontrado la excusa perfecta. Hubo un silencio. Los dos hermanos se miraron sin decir nada. ¿Cuántos soldados murieron en la última ofensiva? 1500. Hay unos 2000 heridos, pero todavía estamos contando el número exacto. 1500. Murmuró Saladino. Miró fijamente a Kerak, borroso por la lluvia. 1500 musulmanes murieron tratando de tomar ese montón de piedras. Todo es culpa mía. Los francos también habrán sufrido bajas considerables. Solo un poco más. Si presionamos un poco más, podemos ganar. No, no podemos continuar con una ofensiva inútil. Envía una carta a Taqi al-Din ordenándole que se retire también. Las tropas egipcias deben ser preservadas a toda costa. Entendido. Respondió Aladil en voz baja. Pero si regresamos a Damasco así, los emires no se quedarán quietos. De alguna manera, intentarán ir contra ti y nuestra familia. Sufrí una derrota en Mongisard. Pero al final me levanté de nuevo. Esta vez será igual. Saladino negó con la cabeza. Si mantenemos firmes nuestros principios, la oportunidad siempre volverá. Primero debemos regresar a Damasco. Respiró hondo y añadió. Diles a los emires que se preparen para la persecución de los francos. Y organiza un grupo de ataque por separado. 3 días después. ¿Realmente no los va a perseguir? Perseguir bajo la lluvia no es una muy buena opción. Dije palmeando el hombro de Eid. El gran ejército de Saladino estaba levantando el campamento y retirándose. Decenas de miles de tropas se movían en ordenadas filas. Como era de esperar, Saladino es Saladino. Retirarse con tanta calma. Se habrá dado cuenta de que continuar el asedio solo le traería pérdidas. Y si es Saladino, seguramente se habrá preparado para una persecución. Probablemente haya escondido algunas tropas. Era difícil encontrar enemigos emboscados cuando llovía. Si los perseguíamos y caíamos en una emboscada, el castillo volvería a estar en peligro. De todos modos, es usted quien ha ganado esta guerra, Su Majestad. Dijo Eid riendo. Gritos de alegría resonaron por todas partes en las murallas. Los miembros de la orden daban vueltas alrededor de las murallas con la vera cruz. Los ciudadanos instalaron tiendas por toda la ciudad y repartieron comida caliente con carne y alcohol a los soldados. Risas se escuchaban entre los escombros. ¿No detuvo al gran ejército de Saladino sin refuerzos? Saladino también ha perdido mucha credibilidad esta vez, así que le será difícil mantener el trono. Sería bueno si eso pasara, pero... Me detuve. Saladino era muy popular entre los musulmanes del Levante. Su base de poder estaba en el pueblo, no en los señores feudales. No debemos subestimar a Saladino. ¿Debería usar propaganda como hice con Renaud? ¿Hay alguna manera de socavar el apoyo a Saladino? Negué con la cabeza. No, si lo hago demasiado descaradamente, será contraproducente. Una propaganda demasiado obvia era peor que no hacer nada.
Incluso podría terminar beneficiando a Saladino. En ese momento, un soldado gritó. Alguien se acerca a la puerta. Levanté el telescopio y vi a un caballero con una sobrevesta negra. El atuendo de los hospitalarios. Era Garnier. Abran la puerta. Salí bajo la lluvia y Garnier se detuvo. Vine en cuanto vi que levantaban el asedio. Gritó mientras bajaba del caballo. Me alegro de que esté a salvo, Su Majestad. Me alegro de que tú también estés a salvo. Respondí riendo. Su armadura estaba más desgastada que la última vez que la vi. Y su capa tenía agujeros aquí y allá. Parece que ha sufrido mucho atacando las líneas de suministro todo este tiempo. Garnier se acercó a mí y se detuvo de repente. Dijo con expresión avergonzada. Lo siento. Me pareció oler algo extraño, debo tener la nariz rara. No es de extrañar, después de luchar cubierto de orina durante semanas. ¿Orina? ¿De qué está hablando? Hubo algo así. Intervino Eik suspirando. Reprimí la risa y me acerqué a Garnier. No había tenido oportunidad de enterarme de las noticias del exterior durante el asedio. Primero tenía que obtener información. Raimundo y Balián. ¿Por qué no vinieron a salvar Kerak? ¿No hay noticias de Ascalón? Dicen que la batalla terminó hace apenas 2 días. Bueno, en realidad no se puede llamar batalla. Taqi al-Din simplemente huyó. ¿Que Taqi al-Din huyó? Explícate con detalle. Dicen que el ejército egipcio asedió a Ascalón, cavó trincheras y armó a los soldados con lanzas largas. ¿Lanzas largas en trincheras? Se me escapó una risa incrédula sin darme cuenta. ¿Imitó la táctica que usé contra el emperador Federico? Y trincheras. Es la misma táctica que usó Mahoma cuando luchó contra el ejército de la Meca. Entonces Taqi al-Din no tenía intención de enfrentarse a la fuerza principal de Jerusalén desde el principio. Así que no pretendía conquistar Ascalón. No, solo intentaba atraer a la caballería principal. El conde Balián quiso entablar combate de inmediato, pero dicen que el conde Raimundo lo detuvo. El conde Raimundo tenía razón. Si hubieran entablado combate tal cual, habrían sufrido bajas considerables. Pero también entendía de Balián. Quería derrotarlos lo antes posible y volver a Kerak. Entonces Taqi al-Din se retiró sin luchar. Dicen que se retiró en barco tan pronto como se acercó el ejército inglés. Aunque los venecianos hundieron algunos barcos, parece que conservaron su fuerza principal. Estaba claro que Saladino había dado la orden de retirada al enterarse de que el ejército inglés había desembarcado. Él intervino. Es una lástima haberlos dejado escapar así. Si tan solo pudiéramos haberlos ahogado a todos en el mar. Es una lástima, sí, pero no es un mal resultado. Me perdí en mis pensamientos. El asedio de Kerak de Saladino fracasó, y Taqi al-Din presionó con éxito a Ascalón y se retiró. Tal vez podría usar esto también. Ah, y hay alguien a quien debo presentarle, Su Majestad. Dijo Garnier. El rey Lalibela llegará pronto a Kerak. ¿Lalibela? Entendí lo que Garnier quería decir con un segundo de retraso. Las piezas del rompecabezas encajaban una por una. Ahora entiendo por qué Saladino huyó tan apresuradamente. Enemigos no identificados apareciendo en Eilat. ¿Qué podría ser más aterrador que eso? Los años de cortejo finalmente han dado sus frutos. Ve y trae a Bull, Eid. Tengo que recibir a un invitado de honor. Francia. Coto de caza real a las afueras de París. Blanco. Una vez más, una habilidad excelente, Su Majestad. Acertarle a un ciervo que se tambalea no es una gran habilidad. Tú también has mejorado mucho en los alabos, Valois. Dijo Felipe riendo. Desmontó e hizo un gesto a los cazadores para que trajeran el ciervo. ¿Cómo podría mentir ante Su Majestad? Dijo el conde de Valois inclinando la cabeza. Felipe se echó a reír en lugar de responder. Bien, ¿aún no hay noticias de Tierra Santa? La última noticia es que Kerak ha sido asediada por los sarracenos. Las ramas de las órdenes de caballería ya están esparciendo papeles por todas partes. Dijeron que el rey Balduino estaba atrapado en Kerak. Dijo Felipe entregando el arco a un sirviente. El ciervo con una flecha en el cuello fue arrastrado chorreando sangre. Si el rey de Jerusalén es capturado por los sarracenos, ¿no terminará ahí la leyenda? Podría ser todo lo contrario.
respondió el conde de Valois acariciándose la barba blanca. Podría crearse un ambiente en el que debamos ir a Tierra Santa de inmediato para salvar a Balduino. Balduino, Balduino, Balduino. Parece que la gente no se cansa de ese nombre. Dijo Felipe. ¿Sabes qué canción cantan los niños en las calles estos días? Dicen que se burlan abiertamente de mí comparándome con Ricardo. Yo. No, es imposible que no lo sepas. Vamos, dímelo. Oh, por favor, transmítanle esto rápido al gran duque Ricardo que parte hacia el levante. A mis ojos, el duque parece un león, y el rey Felipe, parece un cordero. Dijo el conde de Valois vacilando. Pero su majestad no necesita preocuparse por las canciones que circulan en las calles. Ricardo me está presionando para que partamos lo antes posible. Un súbdito presionando a su monarca para ir a la guerra. Si mis antepasados lo vieran, chasquearían la lengua. Dijo Felipe con una risa burlancia. Últimamente, el ambiente entre algunos señores es inusual, su majestad. Susurró Valois en voz baja. Algunos dicen que si su majestad no parte en expedición este año, ellos irán primero a Tierra Santa. Déjalos que hagan lo que quieran. Dijo Felipe. ¿Crees que los otros señores se quedarán de brazos cruzados viéndolo? Intentarán arrebatarles sus tierras de alguna manera. Nadie se irá hasta que yo me vaya. Esperemos un poco más y observemos la situación. No somos nosotros los que tenemos el fuego en los pies. Dijo Felipe riendo. Incluso si la ciudad santa cae en manos de esos bastardos sarracenos, ¿no podemos simplemente ir a una cruzada para recuperarla? Añadió. ¿Por qué deberíamos ir a una cruzada cuando la ciudad santa todavía está intacta? A los clérigos no les gustará mucho escuchar las palabras de su majestad. Especialmente en Roma. Dile a su santidad el papa que los preparativos para la expedición terminarán pronto. Dijo Felipe volviendo a montar a caballo. Los caballeros de la guardia y los cazadores se arremolinaron tras él. Tengo que hacer que ese tipo, Ricardo, parta hacia el levante primero de alguna manera. Así este cordero también tendrá una oportunidad, ¿no? Añadió. Si el rey de Jerusalén ha sido capturado en Kerak, nada podría ser mejor. Capítulo 177. Se hizo el silencio. Miré al hombre negro parado frente a mí. Apariencia de unos 20 y tantos años, vestido con seda dorada y cota de malla. Los caballeros que lo escoltaban detrás vestían de manera similar. Todos brillaban como si vinieran del Dorado, la ciudad dorada. Diga algo, su majestad. Cualquiera pensaría que están peleando. Susurró ella a mi lado. Moví las piernas y Bult avanzó lentamente. El rey Lalibela y yo nos miramos fijamente. Fue Lalibela quien habló primero. Dijo con un acento torpe y poco natural. No siento nada especial. Nuestra delegación dijo que había recibido una revelación del Señor. Y que sabía todo sobre nuestro reino. ¿Realmente recibió una revelación del cielo? Se podría decir que sí. Respondí con una sonrisa. Sinceramente, nunca había jugado mucho con la facción de Etiopía. Para empezar, no era una facción importante durante las cruzadas. Pero el rey Lalibela es diferente. Al enterarse de que la ciudad santa había sido conquistada por los sarracenos, declaró que construiría una nueva Jerusalén en Etiopía. Como una de las pocas facciones cristianas en África, tenía su propia base de fans. En primer lugar, creo que debo agradecerle. Si el ejército de Abisinia no hubiera llegado, Saladino no habría huido. Soy yo quien debe expresar su gratitud. Los miembros de la orden liderados por Sir Garnier protegieron nuestro reino de los invasores sarracenos. Además, nuestros sacerdotes dijeron, dijo él, que Jerusalén favoreció a nuestro reino en este concilio. ¿Que favorecimos a su reino en el concilio? Solo les ayudé un par de veces a participar en la conversación. Para empezar, fue un concilio que no tomó ninguna decisión real. Era como el acuerdo sobre el cambio climático de la ONU en el siglo XXI. No se decide nada concreto, y por eso todos están de acuerdo. Incluso Corea del Norte votaría a favor. De todos modos, si están agradecidos, eso es suficiente. No había necesidad de rechazar la gratitud. Pero no he traído mi ejército hasta aquí simplemente para expresar mi gratitud. Dijo el rey Lalibela. Lo miré y asentí. Como reino cristiano, el rey necesitaba legitimidad religiosa. ¿Qué mejor manera que una guerra santa?
La libela obtiene legitimidad al participar en la Guerra Santa, y yo obtengo más tropas. Una situación en la que ambos ganamos. Quiero trasladar Jerusalén a nuestro reino de Zagwe. ¿Qué? Se me escapó una risa sin darme cuenta. ¿Es algún tipo de broma etíope? Pero la expresión del rey Lalibela era absolutamente seria. He dicho que quiero trasladar Jerusalén al reino de Zagwe. ¿Quiere trasladar Jerusalén? Primero vayamos juntos a Jerusalén. ¿Qué le parece si hablamos de eso con calma allí? En cada pueblo por el que pasábamos, la gente salía en masa a recibirnos. Miel, carne y un montón de comida. Nos dirigimos a Jerusalén llenándonos el estómago con avidez. 2 días después de dejar Kerak, finalmente llegamos a la ciudad santa. La victoria en Kerak es una prueba de que el Señor cuida de nuestro reino y de los fieles, y los primeros en recibirnos fueron Pierre y el patriarca Heraclius. El sermón de ambos duró más de decenas de minutos, como siempre. Pero yo buscaba a otra persona. Teodora. Se acercó a mi lado a caballo. Teodora. Balduino, has vuelto a salvo esta vez también. Dijo con una sonrisa. Pura alegría y deleite. Y sentí algo más. Había otra vida en el vientre de Teodora. Mi bebé. Su vientre aún no sobresalía mucho. Ha crecido lo suficiente como para sentirlo con mis sentidos. Así que estabas embarazada. ¿Qué? Teodora ladeó la cabeza y luego sonrió. No sabía que saludarías al bebé antes que a mí. No quise decir eso. Es solo que sentí. Es una broma, Balduino. Dijo Teodora riendo. Enrique II te espera en el palacio. Su estado no es muy bueno, así que... ¿Su estado no es bueno? Enrique II. ¿Se habrá esforzado demasiado cruzando el Mediterráneo? Tener más de 50 años en la Edad Media se considera ser un anciano. Los médicos dicen que es fiebre. Pero ahora está mucho mejor. Eso es un alivio. Suspiré aliviado. Ahora que lo pienso, yo también sufrí bastante tiempo después de regresar de la expedición a Europa. El conde Varian y el conde Raimundo también te están esperando. Hay mucha gente a la que ver. Solo no olvides venir a la alcoba cuando termines tu trabajo, Balduino. Tengo mucho que hablar contigo. Dijo Teodora riendo. Después de hablar con ella, me dirigí directamente al Palacio Real. Enrique II estaba acostado en una alcoba en lo profundo del palacio. Oí que no se sentía bien. Llevo días sintiéndome morir. En este maldito levante es difícil hasta respirar. Tenía los ojos más hundidos que la última vez que lo vi. Parece que sufrió bastante cruzando el mar. Primero debo darle las gracias. Escuché que el ejército inglés salvó a Ascalón. No fue nada. Esos bastardos egipcios huyeron en cuanto nos vieron. Dijo Enrique II. Las sirvientas agitaban hojas de palmera a su lado. Tengo algo que decirte. Felipe todavía duda sobre la cruzada. Parece que está esperando a que Ricardo se vaya primero. Parece que todavía no ha entrado en razón. Pensé que presionarlo a través de las ramas de las órdenes de caballería la última vez había sido suficiente. Parece que todavía está tramando algo. Sería mejor seguir presionando a Felipe para que venga aquí. Dando órdenes de nuevo a las ramas de las órdenes en Francia para mover la opinión pública. Bueno, por muy afilada que sea una espada, si se usa a menudo, se desafila. Por supuesto, Enrique II tenía razón. No estaría mal usar la autoridad de Jerusalén para presionar. Pero eso era demasiado descarado y coercitivo. ¿Por qué cree que el emperador Barbarroja me entregó la orden teutónica? Y eso que el imperio y yo nos enfrentamos en Italia. ¿No es porque apoyaste al duque Enrique? Me refiero a mi yerno. Exactamente. Enrique el León. Al apoyarlo, logré presionar indirectamente al Sacro Imperio Romano. El emperador no solo me dio la orden teutónica, sino que tampoco pudo interferir en el concilio. Al contrario, se arrastró ante mí. Podríamos usar la misma táctica en Francia. Pero esta vez no necesitaremos gastar dinero. El poder que poseía no era solo dinero. El símbolo como rey de Jerusalén y defensor de la fe. Ese era un poder comparable al del emperador. Algunas personas incluso consideraban que mis palabras eran la voluntad de Dios. Enviaré certificados oficiales de agradecimiento a los señores franceses que sean favorables a la cruzada.
Algo como gracias por esforzarse en la defensa de la ciudad santa será suficiente. Un certificado de agradecimiento de la ciudad santa de Jerusalén. Solo recibirlo podría ser un poder político. Murmuró Enrique II. Aunque el hecho de que lo escribas tú, y no la ciudad santa de Jerusalén, será más importante. Y ya he anunciado la revelación de que 2 águilas vendrán a Jerusalén. Una de ellas es el duque Ricardo. Si el rey Felipe no es la otra águila, uno de los señores franceses podría convertirse en el águila. Exactamente. Si el ambiente fluye a esa manera, Felipe tampoco podrá aguantar más. El poder real en Francia en esta época no era muy fuerte. Por eso siempre estaba peleando con Inglaterra y otros señores. En esa situación, ¿se quedará Felipe mirando cómo crece el poder de los señores? Al final, no tendrá más remedio que venir. Tampoco podrá impedir que otro señor se vaya a la cruzada. Esa es una idea muy interesante. Es el tipo de pensamiento que habría tenido yo de joven. Enrique II se rió a carcajadas. Así que a tal manera me atormentabas en Inglaterra. Viéndolo desde fuera, es divertido. La desgracia propia es tragedia, y la ajena es comedia. Pero, ¿cuándo he atormentado a su majestad? Pregunté riendo. Solo les di una oportunidad a sus hijos y liberé a la reina. Sí, sí. Yo fui el pecador. Pero antes que volver a Inglaterra y vivir de nuevo con Leonor, suspiró profundamente. Preferiría enterrar mis huesos aquí en el Levante. El Señor protegerá a su majestad y lo guiará de regreso a Inglaterra. Entonces el Señor también es bastante cruel. Ambos nos miramos y nos reímos. Entonces descanse bien, su majestad. Podemos discutir los asuntos futuros con calma. Entendido. De todos modos, ¿qué puede hacer este viejo acostado aquí? Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Eric se acercó a mi lado. No sé si un certificado de agradecimiento será suficiente para presionar a Felipe. Será suficiente. Pero no estaría mal sacar una carta más. Una carta de triunfo que no le mencioné a Enrique II. Tendré que enviar cartas a su santidad el Papa y a las ramas de las órdenes. ¿Eso significa? ¿Has oído hablar del interdicto? ¿El interdicto no es la prohibición de todo tipo de oficios sagrados? Tengo entendido que prohíbe todo, desde el bautismo infantil hasta la confesión, el matrimonio, los funerales y la misa. Sí, es el arma más poderosa que posee su santidad el Papa. Asentí. La importancia de los oficios sagrados en esta época era de una dimensión diferente a la del siglo XXI. Si no puedes confesarte, no se te perdonan los pecados y no puedes ir al cielo. Si no puedes casarte, tu matrimonio no es reconocido y tus hijos son ilegítimos. Si no puedes tener un funeral, es decir, recibir la extrema unción, tu muerte no es reconocida y tienes que seguir pagando impuestos. Prácticamente toda la administración del Estado estaba conectada a los oficios sagrados. Entonces Su Majestad pretende imponer un interdicto sobre Francia. No, si hago eso ahora, habrá una reacción violenta. Por supuesto, era muy probable que el Papa accediera a mi petición. La autoridad del Papa también estaba en juego con la cruzada. Pero el interdicto tenía una reacción tan fuerte como su poder destructivo. Era muy probable que surgiera simpatía hacia Francia o que los franceses se rebelaran. La gente se enfada cuando la golpean. Pero, ¿qué pasa si un puño enorme se balancea frente a sus ojos? Cualquier persona normal intentaría esquivarlo. Es mejor usar las ramas de las órdenes para difundir rumores. Que cuanto más se retrase la cruzada, mayor será la posibilidad de que se imponga un interdicto. En esa situación, ¿cuánto podrá aguantar Felipe? Diles que impriman noticias relacionadas con esta batalla de Quebec con la imprenta, y que incluyan también insinuaciones sobre el interdicto y las distribuyan. Caminé. Había muchas otras cosas que hacer además de esto. Balián y Raimundo me esperaban en la sala de reuniones. No tengo palabras, Su Majestad. Lo siento mucho. Balián bajó la cabeza profundamente. Raimundo hizo lo mismo. Carraspeó y dijo. Taqui al-Din huyó en barco tan pronto como vio al ejército inglés. Aunque los barcos venecianos llegaron, parece que el tiempo no coincidió. Es tal como me dijo Garnier. Taqui al-Din nunca tuvo la intención de conquistar Ascalón desde el principio. No tienen por qué disculparse. Hemos salvado tanto a Ascalón como a Kerak, ¿no es suficiente con eso?
Pero no pudimos llegar a tiempo para salvar a su majestad. Si Kerak hubiera caído, murmuró Balián. Le di unas palmaditas suaves en el brazo. Pero eso no sucedió. Escuché que el ejército de Taki al-Din preparó lanzas largas y trincheras. Si es cierto, evitar el combate fue una elección sabia. Miré el mapa en el centro de la mesa. A pesar del feroz ataque de Saladino, el territorio del reino de Jerusalén permanecía sin cambios. Quizás Saladino también renuncie ahora a la conquista de Jerusalén, dijo el conde Raimundo. Ya que ha confirmado que la voluntad de su majestad y de nosotros, los señores, es firme. No, Saladino no se rendirá tan fácilmente. Negué con la cabeza. La reconquista de Jerusalén era la base y todo para el reino de Saladino. A menos que muriera, no renunciaría a Jerusalén. A menos que sea para estabilizar el interior y recuperar fuerzas por un tiempo. Yo también necesitaba prepararme para la llegada del resto de la Tercera Cruzada y necesitaba un lugar para acantonar a los ejércitos inglés y etíope. Era un tiempo precioso ganado con la sangre de mucha gente. No podía desperdiciarlo. Tengo una montaña de cosas que hacer. No podemos esperar a que el enemigo se rinda primero. Dicho esto, miré a Balián y a Raimundo. Ambos parecían haberlo adivinado más o menos. Empecemos por evaluar esta guerra. Informen a cada orden para que traigan los datos necesarios. Para llegar a tiempo con Teodora, tenía que terminar una cosa más rápido. Capítulo 178. Francia. París. ¿Entonces el conde de Tolosa también ha hecho el voto de la cruz? Sí, su majestad. Se dice que lo hizo frente a los otros condes. La Santa Sede también anunció directamente la paz de Dios. Así que anunciaron que protegerían sus territorios mientras estuvieran en la cruzada. Sí, y Balduino está enviando certificados de agradecimiento. Dicen que incluso presta fondos especiales a los señores que van a la cruzada. No hay forma de que ese bastardo haga algo así por bondad. Está claro que me tiene en la mira desde el principio. El problema es que está funcionando. Dicen que incluso creó algo llamado condecoración y las está repartiendo entre caballeros y señores. ¿Condecoración? ¿Qué es eso? Es una especie de recompensa que otorga Jerusalén según la contribución a la defensa de la ciudad santa. En realidad, no es más que una pequeña cruz, pero todos deben estar desesperados por conseguir una. Por eso ha aumentado el número de personas que hacen el voto de la cruz. Pienso lo mismo que usted, su majestad. El conde de Valois respondió mirando a Felipe. La Liga Lombarda, ciudades italianas, también ha anunciado que puede movilizar tropas para mantener la paz de Dios. Eso significa que si Balduino lo solicita, las ciudades italianas también actuarán. Después del incidente de Verona, la popularidad del rey Balduino entre los italianos está por las nubes. Felipe suspiró. Los nobles hostiles a la corona ya habían hecho el voto de la cruz. Solo quedaban los nobles que lo seguían a él. Pero incluso ellos, incapaces de soportar la presión, estaban haciendo el voto uno por uno. Si el rey de Francia no parte a la cruzada, ¿quién será el águila junto a Ricardo? La profecía que dejó Balduino apretaba el cuello de Felipe como una soga. El mayor problema es el interdicto. Si su santidad el Papa actúa, entonces no habrá vuelta atrás. Dijo el conde de Valois. Incluso si se pudiera revertir, requeriría un precio considerable. En ese momento, un caballero entró corriendo en el despacho. ¿Qué sucede? Su majestad. Los ciudadanos de París se han reunido frente al palacio. Dices que ha venido una turba. No, dicen que han venido a entregar una carta de Jerusalén. ¿Por qué se ha reunido una multitud para entregar una carta? El conde de Valois y Felipe se miraron en silencio. Desde fuera se oía un murmullo. Jerusalén. Palacio Real. Felipe finalmente ha levantado la bandera blanca. Dijo Eid. Ya ha recaudado impuestos para la expedición, así que ahora no puede no venir a la cruzada. Por mucho que odie venir a la cruzada, no podría soportar que su trono se tambaleara. Suspiré. Felipe es tan difícil como Saladino. Apenas logré atraerlo movilizando los certificados sagrados, las ramas de las órdenes, los señores franceses e incluso la Santa Sede. La carta que llegó a Italia viajó hasta París reuniendo a una gran multitud. El certificado de agradecimiento enviado a Felipe. Era prácticamente un ultimátum.
Y Felipe finalmente declaró su rendición. ¿Escuchará un hombre así las palabras de su majestad cuando llegue el Levante? Eso no importa. Por mucho que Felipe sea el rey de Francia, me encogí de hombros. El rey de Jerusalén soy yo. Una de las razones por las que fracasó la Tercera Cruzada fue la falta de un mando claro. Nobles alemanes, el rey de Francia y el rey de Inglaterra estaban mezclados. Hasta que Felipe fingió estar enfermo y huyó, hubo una lucha de poder por el mando. Pero si estoy yo, la historia es diferente. Incluso si el ejército romano oriental de Alejo participa, no pueden luchar sin el apoyo del reino de Jerusalén y el mío. Además, Alejo y yo no somos enemigos. Al final, yo seré quien tenga el mando general de la cruzada. No sabía que la reacción sería tan entusiasta por dar solo una pequeña cruz como premio. Eric se rascó la cabeza. Las condecoraciones son realmente algo increíble. Una condecoración es solo un trozo de metal. Lo importante es el significado que contiene. Después de que terminó el asedio de Kerak, modifiqué el sistema de condecoraciones. Condecoraciones del reino para aquellos que se distinguieron en la guerra. Y condecoraciones de la ciudad santa para extranjeros europeos como franceses, ingleses e italianos. Esta condecoración se otorgaba según la cantidad donada a Jerusalén y la participación en la cruzada. ¿Podrían quedarse quietos viendo cómo sus rivales reciben condecoraciones? Pregunté riendo. En esta época, la religión lo decidía todo. Cristianismo. Para ascender a una posición alta en este mundo, había que demostrar que se tenía más cualificación religiosa y moral que los demás. Yo solo convertí las condecoraciones en ese medio. La cruz de hierro dividida en 9 grados. Los señores donaron y anunciaron su participación en la cruzada como si estuvieran compitiendo para obtener una condecoración de mayor grado. Habría sido imposible si no fuera la ciudad santa de Jerusalén. Incluso si París diera condecoraciones, no significaría mucho para los nobles italianos. Como dijo Egg, fue posible porque era la ciudad santa de Jerusalén. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de par en par. Su Majestad, por fin puedo saludarlo. Escuché que obtuvo la victoria en Kerak. Un caballero con cota de malla entró a grandes zancadas. William Marshall. A diferencia de Enrique II, él todavía tenía un rostro fresco. Sir Marshall. Ha pasado tiempo. Me levanté de mi asiento y le di la bienvenida. Vi una espada familiar en la cintura de Marshall. Ah, Su Majestad el Rey joven Enrique me la confió personalmente. Me pidió que luchara en Jerusalén en su lugar. La espada sagrada Caliburnus, Excalibur. Fue un regalo que yo mismo le di al joven Enrique. ¿Quién iba a decir que vería la espada sagrada de Britania en Jerusalén? El joven Enrique deseaba venir personalmente a la ciudad santa, pero alguien tiene que quedarse para proteger Inglaterra. Respondí con una sonrisa. Los refuerzos de Inglaterra eran suficientes con Ricardo, William Marshall y Enrique II. Con esto ya era más que suficiente. El joven Enrique debería quedarse en Europa para presionar a Felipe a irse. Si tiene tiempo, ¿qué le parece un entrenamiento de espada después de tanto tiempo? He traído algunas lanzas nuevas que hice en Europa. La puerta del despacho se abrió de par en par de nuevo. Entró Garnier con un montón de papeles en la mano. Su Majestad, he traído de nuevo los documentos internos de la orden que me pidió. Garnier vio a Marshall y se detuvo. Los dos se miraron fijamente. Esto es un poco incómodo. Sir Garnier. Este es Sir William Marshall, venido de Inglaterra. Dije carraspeando. Sir Marshall. Este es Sir Garnier de los Hospitalarios. Escuché que usted fue quien le enseñó esgrima a Su Majestad Balduino. Es un honor. Marshall sonrió y extendió la mano. Garnier también sonrió y le estrechó la mano. Sir William Marshall. El caballero que nunca ha sido derrotado en una justa. No hay nadie en el Levante que no conozca su nombre. No soy tan hábil. Solo he tenido suerte. Ambos hablaban sonriendo, pero se sentía una extraña tensión. Como si dos tipos musculosos de tamaño similar se encontraran en el gimnasio. Continuó una guerra de nervios como si se estuvieran explorando mutuamente. Su Majestad, entonces vayamos al campo de entrenamiento. Le mostraré las nuevas lanzas y técnicas de espada. Apenas Marshall terminó de hablar, Garnier intervino.
Sir Marshall, yo soy el encargado del entrenamiento de espada de Su Majestad. Si hay alguna técnica de espada que quiera enseñarle a Su Majestad, por favor muéstremela a mí primero. Dijo Garnier. La aplicaré al entrenamiento después de revisarla. Pero mientras Su Majestad Balduino estaba en Europa, yo le ayudé con su práctica de espada. La técnica que enseñó Sir Garnier no era mala, pero... Marshall sonrió levemente. Había algunas partes que corregir. Por ejemplo, en la postura del águila, no. He hablado de más. Por favor, perdonen mi falta de respeto. No, continúe, por favor. Dijo Garnier. Parecía que sus párpados temblaban ligeramente. Si hay un problema con la técnica, por supuesto que hay que corregirlo. No soy tan mezquino como para enfadarme porque alguien señale un problema. Como se esperaba de un miembro de la Orden de la Ciudad Santa de Jerusalén. En mi opinión, si das el primer paso con el pie izquierdo, el centro de gravedad no encaja. El centro de gravedad solo encaja si das el primer paso con el pie izquierdo. ¿No estará sugiriendo que hay que dar el primer paso con el pie derecho? Intercambiaron algunas palabras y pronto se convirtió en una discusión acalorada. Ambos me miraron. ¿Qué opina Su Majestad? Bueno. Miré a Egg. Él giró la cabeza hacia otro lado como si no quisiera involucrarse. ¿Es una situación de a quién quieres más, a mamá o a papá? Me parece que lo que dicen ambos tiene sus ventajas y desventajas. Entonces solo hay una forma de saber quién tiene razón. Estoy de acuerdo, Sir Marshall. Comprobémoslo en el campo de entrenamiento. Garnier me miró. Sería un honor si Su Majestad pudiera actuar como juez personalmente. Pero todavía tengo documentos que revisar. Es un asunto que concierne al futuro de la ciudad santa de Jerusalén. ¿No deberíamos descubrir una técnica de espada aunque sea un poco más eficiente? Yo pienso igual que Sir Garnier. Está bien, está bien. Vamos al campo de entrenamiento. Me levanté suspirando. Al menos servirá para cambiar de aires. El mejor caballero de Europa y el mejor caballero del Levante. ¿Quién iba a decir que estos dos pelearían como niños? Jerusalén. Sede del Fondaco, sucursal, de Venecia. ¿Son ciertos todos los números escritos aquí? Marco frunció el ceño mirando el libro de cuentas. ¿Están recibiendo tanta mercancía? Sí, y la cantidad que entra al puerto ahora mismo es enorme. Respondió el comerciante sentado junto a Marco, sudando profusamente. ¿No dijo usted mismo, señor Marco, que hay que aprovechar las oportunidades cuando se presentan? Eso es cierto, pero... murmuró Marco. La lista de mercancías en el libro de cuentas era interminable. Desde velas hasta madera, acero, granos y armas. Mientras Venecia perdía dinero, otras ciudades marítimas estaban ganando enormes sumas. Si llevamos trigo a Damasco ahora, podemos obtener casi 4 veces más ganancias. Pero Su Majestad nunca lo tolerará. ¿Crees que se quedará de brazos cruzados viendo cómo pasan alimentos y armas al enemigo? Pero hasta ahora hemos comerciado bien en las ciudades sarracenas, ¿no? Alejandría, Damasco, Alepo. Pero nunca habíamos pasado tal cantidad. Su Majestad Balduino nunca lo permitirá. Pero no fue Su Majestad Balduino quien dijo que aseguráramos la mayor cantidad posible. No podemos quedarnos sentados perdiendo dinero. Pisa, Génova y Amalfi ya han tomado medidas. Si nosotros nos quedamos quietos, las pérdidas serán mayores. Exactamente. Tenemos que actuar ahora mismo para apenas alcanzar a las otras ciudades marítimas. Marco cerró la boca. No importaba cuánto lo pensara, era una situación sin respuesta. Balduino encargó a las ciudades marítimas, incluida Venecia, la preparación de suministros para la tercera cruzada. Comida, suministros e incluso armas. Las ciudades marítimas aseguraron volúmenes compitiendo entre sí, pero la cruzada aún no había comenzado. En ese momento, comenzó la expedición de Saladino y los precios de los alimentos en las ciudades sarracenas se dispararon. Los comerciantes de las ciudades marítimas vieron esta situación como una oportunidad. Ganemos mientras podamos. Siguiendo este principio, suministraron alimentos en secreto a las ciudades sarracenas. Solo quedaba la sucursal de Venecia dirigida por Marco. Estaba claro que a medida que aumentara la oferta, el precio seguiría bajando. Quedarse quieto significaba reducir las ganancias. No había tiempo para dudar.
Marco suspiró y golpeó el libro de cuentas. Preguntémosle a su majestad primero. ¿Quién sabe? Se encogió de hombros. Balduino era un hombre que siempre tenía una respuesta. Incluso si él no lo permite, al menos podremos detener a las otras ciudades marítimas. Capítulo 179. Bien, resumamos lo que has dicho. Miré a Marco. Estaba temblando como un cachorro que se encuentra con un tigre. Hasta a mí me daba lástima. Una cara que no me permitía imaginar la arrogancia de cuando lo vi por primera vez. ¿Dices que quieres suministrar más grano a las ciudades sarracenas? Sí, para ser más precisos, son los suministros que habíamos almacenado para la cruzada. Dijo Marco, entregándome unos papeles. ¿No nos dijo su majestad que preparáramos suministros para la cruzada que vendría de Europa? Así es. Es una gran expedición en la que participan desde el Imperio Romano de Oriente hasta Inglaterra, Francia, Etiopía y nobles de Italia y Alemania. Había que preparar de antemano lugares y alimentos para decenas de miles de soldados. Y se lo encargué a ustedes, las ciudades marítimas. Sí, pero el problema es que la red de suministro se completó demasiado rápido. Los granos ya están apilados en los almacenes. No solo nosotros en Venecia, sino también en Génova y Amalfi tenían problemas para almacenarlo, dijo Marco sudando profusamente. Con la expedición de Saladino esta vez, el precio del grano en Damasco ha subido mucho. Es la mejor situación para que ustedes hagan negocios. Dije riendo. Los almacenes están llenos de grano y el precio se ha disparado debido a la guerra. Era una situación que haría que a los comerciantes de las ciudades marítimas se les salieran los ojos. Si el contenido de este documento es correcto, Génova y Amalfi ya estaban vendiendo alimentos tanto como podían. Más bien es sorprendente que Venecia se haya quedado quieta hasta ahora. Aunque puedo adivinar la razón. Suministrar alimentos al país enemigo. Una situación perfecta para caer en desgracia conmigo y con el reino de Jerusalén. Balián, que había guardado silencio a mi lado, habló. Debemos desplegar el ejército ahora mismo para detenerlos. Incluso si tenemos que arrestar a los comerciantes, esa también sería una ir. Miré a Marco. Él seguía aterrorizado, mirándonos a Balián y a mí de reojo. Pero, ¿crees que detener a los comerciantes terminará ahí? ¿Qué? Preguntó Balián frunciendo el ceño. Con una expresión de no entender lo que decía. Incluso si controlamos a los comerciantes de las ciudades marítimas, no podemos detener a otros comerciantes saracenos que vienen del este del Levante. Persia e Irak. Los comerciantes de ese lado vendrán al Levante cargados de alimentos. Entonces, solo tomará un poco más de tiempo, pero el precio de los alimentos se estabilizará de todos modos. Los comerciantes árabes de esta época son empresarios tan buenos como los de las ciudades marítimas. No perderán la oportunidad de ganar dinero. Al escuchar mi explicación, Balián preguntó. Entonces, ¿sugiere que dejemos que las ciudades marítimas suministren alimentos? Nunca dije eso. Dije con una sonrisa. En la historia, ha habido situaciones similares a esta muchas veces. Por ejemplo, Alemania y Rusia. En los siglos XX y XXI, Alemania recibió gas natural de Rusia. Gas natural barato importado a través de gasoductos. Alemania ahorró una enorme cantidad de dinero gracias a esto, pero también hubo efectos secundarios. Con el paso del tiempo, aumentaron los prorrusos en Alemania, y no pudieron responder fácilmente a la tiranía de Rusia. Y eso no es todo. Cuanto más se depende del suministro de recursos baratos, mayores son los efectos secundarios cuando se corta. A cambio de permitir la venta de alimentos, tengo una condición. Dije. No cobren más del doble del precio actual por los alimentos. Entonces las ganancias será más rentable que prohibir la venta por completo, ¿no es así? Marco suspiró profundamente. Si su majestad lo desea, donaremos parte de las ganancias a la corona. No solo nosotros en Venecia, sino también las otras ciudades marítimas aceptarán. ¿No sería más beneficioso para el reino y para su majestad cobrar un precio más alto? Aún así, no deben cobrar más por los alimentos. Su majestad apunta a los otros comerciantes sarracenos. Dijo Balián como un murmullo. Si el precio se estabiliza, los otros comerciantes saracenos no se molestarán en venir a vender alimentos. Exactamente.
Asentí. Si no hay grandes ganancias, no hay razón para venir a vender alimentos. Y tampoco se crearán redes de suministro. Si el suministro de las ciudades marítimas se corta más tarde, habrá un caos aún mayor. Como se esperaba, Su Majestad tiene un plan para todo. No tenía un plan. Solo respondía a la situación. Miré a Marco con una sonrisa. Si Marco no me lo hubiera dicho, no habría entendido la situación a tiempo. Tendré que darles una lección a las otras ciudades marítimas. Por el momento, encargaré la venta de elixir solo a Venecia. Te daré toda la cantidad que quieras, Marco. Muchas gracias, Su Majestad. Marco inclinó la cabeza con una expresión de sorpresa. El elixir ya era uno de los productos más rentables. Entregar el volumen solo a Venecia era un privilegio entre privilegios. Dije. Si sucede algo en el futuro, házmelo saber. Me aseguraré de cuidar los intereses de Venecia y de tu caravana. Hablando de eso, yo también tenía algo que comprobar. Ya que estamos en el tema, tengo un trabajo que encargarte a ti y a los comerciantes venecianos esta vez. Si es un trabajo, vigila el ambiente en Damasco. No solo en el mercado, sino también todas las conversaciones que tienen lugar en los callejones. ¿Hay algo que desee en Damasco? No. Negué con la cabeza. No hay necesidad de actuar basándome solo en mis suposiciones todavía. Solo hay una cosa que necesito confirmar. Damasco. Salah al-Din. Salah al-Din. Saladino cruzó la ciudad recibiendo los vítores de la multitud. Los ciudadanos seguían coreando su nombre, pero el ambiente era muy diferente al de cuando partió. Mire eso. Los ciudadanos de Damasco todavía lo apoyan, hermano mayor. Dijo Aladil acercándose a Saladino. Así que, ¿por qué no calma su ira? No perdimos la batalla. Tampoco ganamos. Deberíamos haber tomado Kerak a toda costa. Dijo Saladino. Su mirada seguía fija al frente. Ahora los ciudadanos intentarán encontrar al culpable del fracaso de la expedición. Debemos echar toda la culpa a Abu Leija y a Masud. Dijo él. Tenemos que dirigir la ira de los ciudadanos hacia Alepo y los francos. Se lo diré a los poetas y eruditos. La flecha no se volverá hacia ti, hermano. Y envía una carta de Bagdad también. Pero el califa nunca ha enviado un apoyo adecuado hasta ahora. ¿Y ahora? La razón por la que el califa no ha actuado hasta ahora es porque yo era fuerte. Ahora que estoy sangrando, el califa intentará actuar. Entonces es como beber agua envenenada. Si te mueres de sed, ¿no tendrías que beber incluso agua envenenada? Saladino soltó una risita. Incluso si contiene veneno, no hay garantía de que mueras. Solo tienes que superarlo. En ese momento, un niño saltó a la procesión y se paró frente a Saladino. ¿Quién eres? Apártate de inmediato. Los guardias kurdos gritaron blandiendo sus lanzas. Pero el niño permaneció de pie con expresión aterrorizada. Está bien, no hay necesidad de gritarle a un niño. Dijo Saladino bajando de su caballo. Se acercó al niño. ¿Cómo te llamas, niño? Me llamo Nizam al-Mulk, hijo de Salamán. Oh, comandante de los grandes guerreros. No hace falta que uses un título tan largo conmigo. Bien, ¿qué te trae ante mí, Nizam al-Mulk, hijo de Salamán? Quiero darle esto al sultán. El niño vaciló y extendió la mano. En su pequeña mano había un espejo con adornos dorados. Parece un objeto caro. ¿Por qué me das este espejo? Mi padre murió luchando por esta yihad. Yo también quiero unirme al ejército y luchar contra los francos, pero... El niño dijo sollozando. Mi madre y otros parientes dijeron que no podía porque todavía soy joven. Si el sultán acepta este regalo y me da permiso... Ya veo, intentabas sobornarme. Respondió Saladino con una leve sonrisa. Se paró frente al niño. Si tu padre fue martirizado por la yihad, seguramente irá al paraíso junto al profeta en el juicio final. Yo también quiero seguir a mi padre al paraíso. Por eso quiero luchar en la yihad. Para ser un guerrero, necesitas fuerza y músculos. No puedes luchar contra los infieles solo con voluntad. Saladino extendió la mano y acarició el cabello del niño. Por ahora, cuida bien de tu madre. Habrá muchas oportunidades para luchar por la yihad más adelante. Saladino hizo una señal y un guardia se acercó con una bolsa de dinero. No puedo aceptar solo el regalo.
Saladino sacó un puñado de monedas de oro y las puso en la mano del niño. ¿Aceptar tanto dinero? Sí, es un regalo para un excelente musulmán. También es una gratificación para tu padre martirizado. Vete ahora. Y obedece a tu madre. Saladino volvió a montar a caballo y la procesión comenzó a avanzar de nuevo. Es un niño muy audaz. Se convertirá en una gran persona en el futuro. Aladil volvió a su lado, pero Saladino no dijo nada. Cuando llegaron al palacio real, Aladil notó que los ojos de Saladino estaban enrojecidos. Todavía era un niño. Murmuró como si hablara consigo mismo. Era un niño que ni siquiera sabe la diferencia entre el Islam y los infieles. Que un niño así diga que quiere morir por la yihad. Hermano. Saladino dejó a su hermano atrás y entró solo en su despacho. Bagdad. Cúpula de los creyentes. Los eunucos castrados paseaban por el jardín regando las flores. Pájaros de colores aleteaban, iluminando bellamente el jardín. Un oasis en medio de la ciudad. Solo una persona podía disfrutar de este lujo, el califa. El líder de todos los musulmanes y el que transmite las palabras de Alá. Oh, Jalifat Alá, representante de Alá, el sultán Salah al-Din ha enviado una carta. Parece que ya ha regresado a Damasco. ¿Dice que necesita mi ayuda? Sí, así es. Los escribas verificaron la carta personalmente y... No escuchaba mis palabras hasta ahora, pero en cuanto está en peligro, envía una carta de inmediato. Dijo al-Nasir riendo. Paseaba por el jardín con sus sirvientes, disfrutando del aroma de las flores. Si nos descuidamos, toda Siria podría caer en manos de esos bastardos francos, oh, comandante de los creyentes. Dijo un anciano funcionario inclinando la cabeza. Entonces, las manos de los idólatras y politeístas llegarán hasta aquí, a Bagdad. ¿Por qué demonios vendrían esos bastardos francos hasta aquí, a Bagdad? No creo que estén interesados en universidades, escuelas y estudios. Preguntó al-Nasir. Pero supongo que es una oportunidad para ponerle una correa a Saladino. Hasta ahora, ¿no era Saladino más popular en Siria que yo, el califa? El único representante de Alá es el califa. Por muy popular que sea el sultán, su autoridad proviene de mí. Eso lo sé bien. Porque solo yo puedo nombrar al sultán. Dijo el califa. Se detuvo frente a una fuente de la que brotaba agua. Incluso si Saladino gana, la gloria será mía al final. Después de que el califa chiita de Egipto fuera destruido por Saladino, él era el único califa que quedaba aquí. El califa de Bagdad que abarcaba el Levante, Siria y Persia. Él era el símbolo, la verdad y la justicia que los fieles islámicos admiraban. Envía una respuesta a Saladino. Dile que le daremos todo el apoyo que necesite. Miró la fuente. ¿Qué no haría un califa por la victoria del Islam? Capítulo 180. Damasco. ¿Tan malo es el ambiente? No sería extraño que estallara un baño de sangre ahora mismo. Circulan rumores inquietantes. El hombre miró a Marco y asintió. Podríamos decir que es una suerte que los musulmanes no beban alcohol. Aunque no faltan los que beben en secreto. Añadió. Si yo fuera usted, señor, me iría de Damasco ahora mismo. Pase lo que pase, la prioridad es sobrevivir. A mí también me gustaría hacer eso, pero, de todos modos, gracias por esto. Marco sacó una moneda de oro de su pecho y se la dio al hombre. Nunca te has reunido conmigo. Por supuesto, señor. Dijo el hombre inclinando la cabeza. Cuando salió de la habitación, otra figura entró. Preguntó Turpin. ¿Es una fuente confiable? Es el tipo más confiable en Damasco. Respondió Marco suspirando. El ambiente en el mercado tampoco era muy bueno. Hombres saracenos se reúnen y causan problemas, pero los guardias actúan como si no pasara nada. Entonces lo que preocupaba a su majestad era cierto. Nosotros también debemos prepararnos. Turpin suspiró. Había venido antes a Damasco en secreto, ocultando su identidad. En ese entonces trajo una imprenta, pero ahora era diferente. Solo podía confiar en un puñado de subordinados. Envié una carta a Jerusalén ahora mismo. No, sería mejor que usted también se fuera. Miró a Marco. Pronto este lugar se convertirá en un campo de batalla. Jerusalén. Cuartel general de la Orden de los Hospitalarios. Gernial intentó huir en cuanto entré al laboratorio. ¿Dónde está el herrero jefe?
Ahora mismo está, dijo un joven aprendiz con tono incómodo. Parece que ha salido un momento. Mentirle al rey. ¿Sabes bien que eso es un delito grave? Lo siento. Su Majestad. ¿Cómo podría yo cometer tal pecado? No te preocupes. Era una broma. Dije riendo. El laboratorio estaba lleno de humo negro y el olor característico del hierro. Me adentré profundamente guiado por mis sentidos. Gernial estaba escondido entre otros herreros en un rincón. Su Majestad. Justo estabas aquí, Gernial. ¿Va bien el trabajo? Por supuesto. Suspiró profundamente y caminó hacia mí con paso pesado. Con tanto presupuesto y mano de obra, ¿cómo podría haber problemas? El único problema es que solo tengo un cuerpo. A mí me pasa lo mismo. Respondí riendo. Después de las torres de señales, establecí un laboratorio dentro de la orden. Su tarea era desarrollar y mejorar nuevas armas. Además de eso, también se encargaban de la producción más eficiente de licores destilados. ¿Buscaba algo en particular hoy? He venido para consultarte algo. Dije. Para obtener ventaja sobre el gran ejército islámico, necesitábamos armas nuevas más poderosas. Sinceramente, me gustaría hacer pólvora, pero... Ah, esto es pólvora. Un explosivo hecho de salitre, azufre y carbón. Se me escapó una sonrisa sin darme cuenta. Si se filtra la fórmula, estaremos en desventaja. El daño no sería grande incluso si se filtraran los telescopios. Lo mismo con la fórmula del elixir. El verdadero valor del elixir era que se fabricaba en la ciudad santa de Jerusalén. Pero la pólvora era diferente. ¿Qué pasaría si el ejército islámico usara pólvora para asediar castillos? Sería difícil resistir con la estructura de los castillos de esta época. Entonces, lo que sería útil es... Quiero encontrar una forma de aprovechar mejor el fuego griego. Después de ayudar a reprimir la rebelión, el Imperio Romano de Oriente nos había estado suministrando fuego griego constantemente. Pero salvo en asedios, no había muchas formas de usar el fuego griego en el campo de batalla. A menos que usemos catapultas, no hay muchas formas de lanzar fuego griego. Dijo Gernial acariciándose la barba. Y tampoco podemos ir arrastrando catapultas e instalándolas en cada campo de batalla. ¿No se podría hacer una versión mejorada más pequeña que las catapultas existentes? Creo que sería posible. Pero por muy pequeña que la hagamos, tendremos que dividirla en partes para transportarla. Y necesitaremos muchos más caballos. Me perdí en mis pensamientos. Si la movilidad es baja, es prácticamente inútil. Algo cruzó mi mente. Un dibujo que vi por casualidad en mis días en la academia militar. ¿Es necesario usar caballos? ¿Perdón? Los camellos pueden llevar mucha más carga que los caballos. Los antiguos egipcios montaban ballestas gigantes en los lomos de los camellos y disparaban. De hecho, no solo ballestas. La dinastía safávida de Persia en el siglo XVIII operaba la llamada artillería de camellos, con cañones giratorios montados en los lomos de los camellos. Gracias a la actuación de esta artillería de camellos, llamada Zamburak, la dinastía safávida obtuvo victorias contra el Imperio Otomano. Al escuchar la explicación, Gernial puso cara pensativa. Tenemos camellos para transporte, pero, tendré que probar para saberlo. Intentaré hacer catapultas o balistas pequeñas y montarlas. No es para asedios, así que no importa si la potencia es un poco menor. Solo necesitamos que el alcance sea mayor que el de un arco. Si se combinaba con mis sentidos como en Kerak, podría crear una gran sinergia. Por supuesto, se necesitaría algo de entrenamiento. En ese momento, Eig entró corriendo al laboratorio. Su Majestad, una carta urgente de Damasco. La envía Marco. No pensé que llegaría tan rápido. Rompí el papel de inmediato y verifiqué el contenido. Estaba lleno de informes sobre la situación en Damasco. Su Majestad. Te encargo la producción del prototipo, Gernial. Tengo que irme. Dejé a Gernial desconcertado y salí apresuradamente del laboratorio. Eric se acercó a mi paso. ¿Ha pasado algo otra vez? Tengo que convocar una reunión de nobles ahora mismo. Saladino ha salido con su ejército. No, es una situación más grave que esa. Pronto habrá un baño de sangre en Damasco. Ey me miró pidiendo más explicaciones.
Como sabes, en las ciudades del Levante y Siria viven mezclados sarracenos, judíos y cristianos. Entre ellos, el Islam se divide en chiitas y sunitas. Y el cristianismo en ortodoxos y católicos. Y dentro del judaísmo también hay muchas sectas. De todos modos, a grandes rasgos, estas tres religiones monoteístas coexistían. Y en esta yihad, los sarracenos sufrieron una derrota aplastante. Entonces, ¿cómo será el ambiente en las ciudades sarracenas? Pues, naturalmente, dijo Eid vacilando. No será muy bueno. ¿No dijo que el precio de los alimentos también subió? Sí, y ese descontento estallará tarde o temprano. Dije. Padres e hijos que perdieron a sus amados familiares. ¿Con quién descargarán su ira? Con los cristianos que estén cerca. Murmuró Eid deteniéndose. Asentí en lugar de responder. La gente no se queda quieta cuando el grupo al que pertenece sufre una derrota, humillación o frustración. Siempre buscan un chivo expiatorio. Nuestra Alemania perdió la guerra por culpa de los judíos, los rojos y los cobardes. La leyenda de la puñalada por la espalda que se popularizó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Los coreanos se han aliado con los socialistas y están provocando incendios, terrorismo y violaciones. El terremoto también fue causado por la maldición de los coreanos. La masacre de coreanos tras el gran terremoto de Kanto. Las masas solían tomar a los grupos minoritarios a su alrededor como chivos expiatorios. No solo en la historia original, sino también en Last Crusaders hubo muchos eventos similares. Y Damasco es la ciudad más grande de Siria. Y la capital donde reside Saladino. ¿Pero se quedará Saladino mirando mientras sucede algo así? Preguntó Eid. Hasta ahora nunca ha perseguido a los cristianos. Saladino probablemente intentará detenerlo. Pero no podrá actuar activamente. Podría ser malinterpretado como que está del lado de los francos. Defender a los judíos. ¿Tú también eres uno de ellos? Tú también eres un Josenjin, término despectivo para coreanos. Una sola persona no podía detener esta locura de las masas. Que nuestra victoria en la guerra los haya llevado a la muerte. Podemos detenerlo. Por supuesto, tenemos que actuar ahora mismo. Menos mal que envié a Marco y a los miembros de la orden con antelación. No estaba seguro de que esto sucedería hasta que recibí el informe. Solo lo sospechaba. Una vez detuve la masacre de latinos que ocurrió en Constantinopla en la historia original. Puedo detenerlo esta vez también. El problema es que Damasco es la capital de la dinastía de Saladino. Iré primero a notificar la convocatoria de la reunión. Dicho esto, corrió. Pronto el Palacio Real apareció frente a mí. Respiré hondo y caminé. Justo cuando termina la batalla de Kerak, sucede esto. Quería descansar un poco más. Hace demasiado calor de día y demasiado frío de noche. Enrique II se metió una uva en la boca acostado en la cama. Las sirvientas agitaban hojas de palmera a su lado. Enrique se dio la vuelta y suspiró. Así que venciste a ese caballero llamado Garnier. Escuché que es el caballero más cercano a Balduino. Preguntó mirando a William Marshall, que estaba de pie frente a él. Tú tampoco tienes mucho tacto. ¿Por qué no te dejaste ganar un poco? Con el debido respeto, un caballero siempre debe luchar con todas sus fuerzas, Su Majestad. Dijo Marshall. Si me hubiera contenido aunque fuera un poco, el oponente se habría dado cuenta. No hay mayor insulto para un caballero que ese. Sir Garnier tampoco guardó rencor en particular. Añadió. Habría sido lo mismo si yo hubiera perdido. Sí, por eso no entrenó esgrima contigo. Dijo Enrique II riendo a carcajadas. Marshall lo miró y suspiró. De hecho, su habilidad no era despreciable. Si me hubiera contenido un poco, no podría haber garantizado mi victoria. Enrique II se metió una uva en la boca en lugar de responder. Solo el sonido del abanico resonaba en la habitación. ¿Por qué no intentas luchar contra los caballeros que vinieron de Abisinia, Etiopía? Parecían buenos oponentes también. Se rió entre dientes y murmuró en voz baja. Nosotros también deberíamos lograr algún mérito antes de que lleguen Felipe y Ricardo. No sé si moriré perdiendo el tiempo así. Todo depende de la voluntad del Señor, Su Majestad. Sí, sí. Todo depende de la voluntad del Señor. Esperemos que su voluntad sea mi victoria. Dijo Enrique II bostezando.
En ese momento, un miembro de la orden con una sobrevesta, capa, blanca entró en la habitación. Inclinó la cabeza mirando a los dos hombres. Su Majestad Enrique, Sir Marshall. Se acaba de convocar una reunión de nobles. Su Majestad Balduino dijo que si el lado inglés lo desea, pueden participar. Una reunión de nobles. ¿Ha estallado la guerra de nuevo? Dijo Enrique II levantándose. Hizo un gesto con la mano para que las sirvientas salieran. Aún no hay información detallada, pero parece que marcharemos hacia Damasco. ¿Damasco? ¿No es ese el lugar al que fue Leonor durante la Segunda Cruzada? En ese entonces era la reina de Francia. Sí, antes de clavarme sus garras. Dijo Enrique II estallando en carcajadas. Se acercó a Marshall y le palmeó el hombro. No te quedes ahí parado, vamos, Marshall. Tenías razón. Dijo él. Finalmente, el Señor ha tenido piedad de mí. Fin del capítulo 180.